Igualmente, se realizaron desórdenes callejeros y saqueos, culminando con la anulación de la fuerza pública, lo que provocó al fin la renuncia de Prado y la sustitución de este por Joaquín San Martín. Para restablecer el orden en El Salvador, de acuerdo con el Senado Federal, Morazán depositó el poder en el vicepresidente de la República, José Gregorio Salazar, y se trasladó a Huachapán, acto que fue visto con desconfianza por San Martín, el cual supuso que iba a ser removido por Prado. Entre 6 y 7 de la mañana, del 23 de julio de 1834, Morazán, junto con los generales Isidoro Saguer, Carlos Salazar, Nicolás Espinosa, José Yáñez y sus 600 soldados bien entrenados, se presentaron en las puertas de El Salvador para la batalla, la cual fue librada en la capital, saliendo victorioso el general Morazán. En el mes de septiembre de 1834, terminó el periodo para el cual fue designado presidente de la República de Centroamérica, Francisco Morazán, y por no estar electo su sucesor legal, dejó el poder al general José Salazar. En 1834, habían terminado los primeros 4 años de la presidencia de Francisco Morazán. De acuerdo a la Constitución de 1824, nuevas elecciones debían celebrarse con el fin de elegir al próximo presidente. El moderado José Cecilio del Valle se presentó en contra del presidente en ejercicio, Francisco Morazán. Por aquel entonces, habían rumores que Arce quería tomar los puertos de la costa norte de Honduras. En tales perspectivas, el gobierno de Honduras, presidido por Joaquín Rivera, temeroso a que fueran invadidas y que se disolviese el pacto federal, tomó posesión de los puertos y alcábalas marítimas federales, ubicadas dentro del territorio hondureño, quedando de esta forma segregada la entidad de hecho y en lo económico, de los poderes federales centrales. El Ejecutivo Federal, al restablecerse la normalidad en El Salvador, dispuso hacer las gestiones pertinentes para recobrar la administración de los puertos y rentas incautados, y entre ellas la de tabacos. Para esta campaña se pensó en Morazán. A fines de diciembre, Morazán se trasladó a Costa Rica, con el objeto de recibir cierta cantidad de tabaco comprada al gobierno de la Federación. El 23 de diciembre ingresó a la población de Alajuela, capital de estado en aquellos días, donde la razón residía en don José Rafael Gallegos, jefe de estado, trasladándose posteriormente a Cartago, donde permaneció 1 mes y medio antes de que el Congreso Federal hiciera el escrutinio final. Cuando todos los votos fueron contados, José del Valle derrotó a Francisco Morazán. El resultado de las elecciones federales demostraron una fuerte oposición popular a las reformas liberales. Valle, sin embargo, murió antes de asumir el cargo. Debido a estos hechos, el día 2 de junio, el Congreso Federal convocó a una nueva elección, la cual fue ganada por Francisco Morazán. El 14 de febrero de 1835 fue juramentado como presidente para un segundo mandato. Desde 1835 había en Centroamérica un espíritu de inconformidad con la Constitución, y esto refutó contra las autoridades federales. Ya la Carta Fundamental tenía graves defectos, pero los males de las revueltas más que nada se debían a la falta de cultura general y cívica. Los liberales quisieron dar fin a tal anomalía por los procedimientos legales, pero los oligarcas, aristócratas y clericales guatemaltecos se opusieron obstinadamente, siendo esta una de las causas de anarquía en Centroamérica. En febrero de 1837 se produjeron en Centroamérica una serie de acontecimientos dramáticos, los cuales encendieron una revolución. Una epidemia de cólera azotó el estado de Guatemala, dejando aproximadamente 1000 muertos y 3000 infectados con el virus. La epidemia golpeó especialmente a los pobres y a los indios en las tierras altas del estado. Esta se propagó de forma rápida y el gobierno de Mariano Gálvez, con la esperanza de aliviar la situación, envió a los médicos disponibles, enfermeras y estudiantes de medicina y los remedios para su distribución. Pero estas medidas fueron de poca ayuda, porque los indios continuaban muriendo. En el momento en que apareció el cólera, los indios del distrito de Mita, influenciados por sus sacerdotes, se encontraban furiosos por el sistema de juicio por jurado que el jefe Gálvez había introducido. La iglesia vio todo esto como una oportunidad de asestarle un golpe al gobierno liberal de Mariano Gálvez. Los sacerdotes locales difundieron el rumor de que el gobierno había envenenado los ríos y arroyos con el propósito de aniquilar a la población indígena. Como prueba de ello, mostraban a los indios una reciente concesión del territorio en Verapaz, que se había hecho a una empresa de colonización británica. Los desenfrenados indios repudiaron a sus supuestos asesinos. Con el cólera extendiéndose, tomaron las armas, mataron a la gente de raza blanca y a los liberales. También quemaron sus casas y se prepararon para enfrentar al gobierno de Gálvez, quien envió un ejército para tratar de detener la revuelta.
pero las medidas del ejército fueron tan represivas que empeoraron las cosas. En junio, Santa Rosa de Mita se levantó en armas y desde el pueblo de Mataquescuintla surgió un nuevo caudillo de nombre Rafael Carrera y Turcios. El joven Carrera era analfabeto, pero astuto y carismático, un excriador de puercos que se había convertido en asaltador de camino, a quien los rebeldes querían como su líder. Los sacerdotes anunciaron a los nativos que Carrera era su ángel protector, que había descendido de los cielos para tomar venganza sobre los herejes, los liberales y los extranjeros, y para restaurar su dominio antiguo. Idearon varios trucos para hacerles creer a los indios esta ilusión, los cuales fueron anunciados como milagros. Entre ellos, una carta fue lanzada desde el techo de una de las iglesias, en medio de una vasta congregación de indios. Esta carta supuestamente venía de la Virgen María, la cual comisionaba a Carrera a liderar una revuelta en contra del gobierno. Bajo gritos de «¡Viva la religión!» y «¡Muerte a los extranjeros!», Carrera y sus fuerzas iniciaron una guerra contra el gobierno. Alentados por estos acontecimientos, los conservadores se unieron a la revuelta. Mientras tanto, el gobierno de Mariano Gálvez solicitaba ayuda militar al general Morazán. Los opositores del mismo partido de Gálvez lo depusieron de su cargo como jefe de Estado, culminando esto con el retorno al poder de los conservadores. Para entonces, Rafael Carrera entró triunfalmente a la capital de Guatemala, luciendo un sombrero floreado de la esposa del general Premio, rodeado de sus salvajes huestes, que habían cometido toda clase de vandalismos y desastres, y por entonces se le señaló por el inhumano asesinato del general José Gregorio Salazar, que regía como vicepresidente de Centroamérica. Para cuando Morazán arribó a la ciudad de Guatemala, Gálvez ya había abandonado la jefatura del Estado. El grupo en el poder le otorgó plenos poderes para enfrentar a Rafael Carrera. Asimismo, le ofrecieron la presidencia vitalicia, pero Morazán rechazó esta oferta, porque ello estaba en contra de sus principios liberales. Luego, Morazán hizo un llamado a Carrera a deponer las armas, pero el líder rebelde se opuso. Morazán atacó al cabecilla en los atrincheramientos de Mataquescuintla, de los cuales fue desalojado y deshecho. Decepcionada la oligarquía, por causa de que el caudillo no se alzó con la suma del poder dictatorial con que pretendieron halagarlo e hipnotizarlo, se entregaron a la tarea de fomentar las montoneras, a la vez de agitar la propaganda separatista en los demás estados para romper el pacto federal. Desde aquel momento, Morazán se entregó a la tarea de combatir las partidas armadas de Carrera. Organizó columnas establecidas en posiciones estratégicas para mantenerlo a raya. Es así que posteriormente, el coronel Joaquín García Granados derrocó a los facciosos en Jutiapa. El capitán Esteban Ciero los puso en fuga en Jocoy, y el coronel Manuel Antonio Lazo disolvió las partidas comandadas por Carrera, Rueda, Herrera, Barras, Zarco Gallo, Agandi y Monterroso en Amatitlán el 8 de mayo de 1838. Mientras tanto, los aycinenas continuaban con su propaganda separatista en Centroamérica. Encontraron eco en Nicaragua, primer estado de la Unión que asumía su autonomía. Por entonces, Morazán cesó sus actividades de campaña militar para tratar asuntos importantes de la Federación de El Salvador. En ese momento, Mariano Rivera Paz en Guatemala se echó a brazos del partido eclesiástico e inició repatriando al arzobispo Ramón Casados y Torres, y maniobró para que el coronel Antonio Carballos abandonase sus posiciones de sitio hacia Carrera. Este último aprovechó a salir de las selvas donde se refugiaba y fue cuando poco a poco ocupó las posiciones del ejército federal. Después de esto, Carrera, a la cabeza de 2000 nativos, asaltó la plaza de Jalapa defendida por el coronel Manuel Munilla y una guarnición de 400 federales, logrando apoderarse de la población después de una dura resistencia. De igual forma, obtuvo otra victoria en Petapa, sobre fuerzas federales al mando de Félix Fonseca. Posteriormente, Carrera amenazó a tomar la plaza de Amatitlán, pero Carlos Salazar la protegió de ser saqueada por las hordas de este insurgente. Al verse imposibilitado de tomar esta plaza, Carrera se dispuso a juntar 5000 nativos, los cuales lo acompañaron a tomarse la ciudad capital de Guatemala. Pero a su intento, salió en defensa el general Carlos Salazar con 850 soldados, muchos de ellos voluntarios, dándose el encuentro bélico en Villanueva, el 11 de septiembre de 1838. El general Salazar derrotaría a Carrera dejando 364 muertos y numerosos prisioneros.